Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida, agradecerles por estar en esta clase. Un tema bastante interesante, sobre todo pues para un poquito conversar y desarrollar algunos puntos importantes, sobre todo desde la experiencia también personal, profesional que uno ha podido, en este caso, participar en torno a estos procesos, ¿no? Que se han venido dando en torno a las comunidades campesinas, como la licencia social ha ido pues jugando un papel importante también en ese proceso, ¿no? En ese sentido, quisiera darles la más grata bienvenida a este seminario que pretende justamente o tiene como objetivo abordar estos puntos bastante importantes, sobre todo enfocado a comunidades campesinas, en torno a las comunidades campesinas. Parece que tengo un problema con mi, vamos a ver, con mi cámara. Creo que ahí sí, ya. Bueno, el tema de la licencia social es un tema bastante interesante en cuanto a que su contexto, su naturaleza, no tiene que ver estrictamente con el ámbito jurídico legal, es decir, no está enmarcado dentro del ordenamiento jurídico nacional o internacional, ¿no? Entonces, si no está enmarcado dentro del ordenamiento jurídico, tanto interno como a nivel internacional, eh, ¿por qué proyectos, como por ejemplo los casos emblemáticos Conga, Tía María, ¿no? No lograron operar, puesto que habían cumplido con todas las formalidades, ¿no? Que exigía el Estado en cuanto a poder iniciar la explotación de un proyecto minero, ¿no? Es decir, estudios de impacto ambiental, el tema de todos los permisos administrativos que se solicitan para el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la causa de que estos proyectos no llegaran a buen puerto? Y es justamente el problema de la licencia social, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Como una institución o un concepto, una categoría como es la licencia social, al no estar regulada, termina convirtiéndose en un elemento importante para el desarrollo de un proyecto, en este caso, hablemos, ¿no?, de un proyecto minero, extractivo. Entonces, ¿dónde radica la naturaleza? ¿Cuál es el origen? ¿Y con qué está relacionado el tema de la licencia social, ¿no? Por un lado es eso. Pero también debemos diferenciar la licencia social de otros conceptos o de otras categorías jurídicas que sí son instituciones jurídicas cuya fuente está en el ordenamiento jurídico, ya sea interno o también en el ordenamiento jurídico internacional. Estamos hablando, por ejemplo, como el tema de la consulta previa, el tema de la licencia ambiental, entre otros derechos cuya fuente está en la norma, es decir, es de cumplimiento obligatorio porque así lo dispone la norma y el Estado garantiza el ejercicio y el cumplimiento de las obligaciones en ese sentido, ¿no? Muy al contrario con el tema de la licencia social. Pero que estos conceptos o estas categorías, propiamente en el desarrollo de un proyecto minero, termina pues siendo una suerte de generar también una serie de confusión o a veces no tener definido claramente estos conceptos o estas categorías permite a veces, en muchos casos, ¿no?, una serie de hechos que a la larga no generan confianza, no generan el tema de un clima o un ambiente, ¿no?, entre el Estado, la empresa extractiva y los actores para que el proyecto pueda desarrollarse
con óptimas condiciones, ¿no? Tanto en la etapa de exploración, explotación, incluso una vez que el proyecto haya culminado con el desarrollo de propiamente pues de su actividad de explotación, ¿no? Incluso va más allá. En consecuencia, es importante, en primer lugar, establecer e identificar que la licencia social es un concepto, una categoría que no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional o mucho menos dentro del ordenamiento jurídico internacional. Es decir, no hay una fuente normativa que lo obligue, por un lado. Por otro lado, la licencia social no necesariamente tiene que ver con entornos de comunidades campesinas, ¿no? Que la licencia social es para todo tipo de proyectos mineros o extractivos que se vayan a desarrollar en torno, ¿no?, a un grupo de comunidades o no necesariamente también comunidades. Esto quiere decir que... A ver, por favor, si silenciamos el audio. Esto quiere decir... Ya está. Esto quiere decir que la licencia social no solo opera en comunidades campesinas o pueblos indígenas, sino en otros espacios también. Ahora, es importante precisar que nosotros el día de hoy vamos a desarrollar la licencia social en torno a las comunidades campesinas, en torno a aquellas comunidades que caracterizan o son pueblos originarios, ¿no? El ejemplo que puse hace un momento, como el caso de Conga y Tía María, son proyectos que no obtuvieron la licencia social, pero que en esos entornos no existía comunidad campesina, mucho menos pueblos originarios o pueblos indígenas. Existían otro tipo de, en este caso, organizaciones, grupos de interés, pero que no necesariamente estos grupos eran pues comunidades campesinas o pueblos indígenas. ¿Estamos? En consecuencia, la licencia social es un concepto, una categoría que no está regulado y que abarca también a aquellas organizaciones, grupos de interés que no necesariamente se identifican o están reconocidos como pueblos indígenas o comunidades campesinas. Eso es importante precisar para poder tener cierta claridad al momento de desarrollar, ¿no?, el curso. Ahora, dentro de los objetivos del curso está conocer el marco general de la Ley de Comunidades Campesinas. Es importante porque justamente estamos relacionando la licencia social en torno a las comunidades campesinas. En consecuencia, aquel grupo, ¿no?, o organización o empresa también que pretenda desarrollar un proyecto en torno a comunidades campesinas, necesita pues conocer el marco jurídico que lo respalda, que lo avala una comunidad campesina, tanto el marco jurídico nacional como internacional. Entonces, ahí vamos a pasar brevemente ese aspecto, pero que es importante, ¿no? Ahora, conocer el proceso y origen de la licencia social, qué es, dónde surgió, cuál es su procedimiento, su mecanismo, etc. Y lo otro es conocer el proceso de la licencia social en torno a comunidades campesinas, ¿no? Que, como hemos visto y hemos manifestado, existe bastante confusión, ¿no?, en ese sentido. Hasta ahí, no sé si tenemos alguna consulta, alguna pregunta, por favor, con todo el gusto, para poder absolver, si en caso hubiera alguna duda, pregunta. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, adelante, por favor. Una consulta. ¿Es el término licencia social es igual con viabilidad social? O que, digamos, sea socialmente viable. ¿Es igual Sí, o...? sí, son conceptos, podríamos decir, sinónimos, ¿no? Hay que hablar acá podríamos separar, ¿no? Cuando se va a desarrollar un proyecto minero habría que hablar de dos espacios, ¿no? Primero, aquellos que
compromisos o obligaciones administrativas o normativas de un proyecto minero, ¿no? Es decir, tú para operar sí o sí necesitas pues tener esos permisos administrativos de parte de la entidad, ¿no? En este caso del Estado. Y lo otro sería con aquellos compromisos sociales, ¿no? ¿A qué hago referencia? Aquellos compromisos que no están sujetos a un marco normativo, sino están sujetos más a un tema de confiabilidad, credibilidad, legitimidad, ¿no? Entonces, lo que usted ha manifestado, obviamente son conceptos sinónimos y que tienen bastante relevancia, pero que también son conceptos que van en un mismo sentido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Una última, si me Sí, permite, doctor. sí, adelante. Usted mencionó algo de pueblos indígenas Exacto, originarios. Em, a ellos se les aplica este tema de la consulta previa, ¿no es cierto? exacto, que es un derecho, ¿no? Que es un derecho y es donde ellos otorgan la licencia social. A No, través de eso otorgan la licencia social. no, no. Ahí hay un tema, porque yo incluso, justo con la pregunta que me haces es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo, por un lado, estaba justo para dictar este tema, he estado revisando un poco algunos temas y por ahí me encontré una entrevista de una especialista que manifiesta, ¿no? Que una forma de obtener la licencia social en los pueblos originarios es justamente aplicando la consulta previa. Entonces, son cosas totalmente distintas, ¿no? La consulta previa lo que va a amparar, lo que va a proteger son derechos colectivos. Y los derechos colectivos, cuando hablamos de pueblos indígenas u originarios, son derechos fundamentales, necesarios para la supervivencia, existencia, continuidad histórica y desarrollo de esos pueblos. Muy distinto a una licencia social que tiene que ver más con un espacio, ¿no? En el cual se va a relacionar quién, la empresa que va a desarrollar el proyecto y los grupos de interés, organizaciones, comunidades, pueblos indígenas u originarios en torno a ese proyecto, ¿no? Entonces, es esa relación armoniosa, podríamos decir, que parte a partir de estas dos categorías o conceptos de confianza, eh, credibilidad, legitimidad, ¿no? Es decir, estos actores le brindan un espacio en el cual permiten o se sienten parte del desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, a veces sucede que proyectos mineros logran la licencia social en una primera parte, de repente en la etapa inicial, y posteriormente la pierden. Por eso que la licencia social es un concepto, una categoría que tiene que tener continuidad y permanencia a lo largo del tiempo de vida del proyecto. No necesariamente se tiene que reducir a un tema de que ya obtuve y ahí queda. No, tiene que tener continuidad. Ahora, por otro lado, el tema de la licencia social, ¿no? Eh, tiene que ver también con otros aspectos importantes que justamente vamos a ir desarrollando, ¿no? Como el tema de la confianza, la credibilidad, la legitimidad. Es decir, que normalmente pues los llaman a estos los grupos de interés o los stakeholders, ¿no? Que justamente es importante identificarlos a partir del cual se pueda plantear un relacionamiento. Ahora, tampoco licencia social es responsabilidad social empresarial, que son cosas totalmente distintas. Entonces, ¿por qué es importante la licencia social para un proyecto minero? Toda empresa tiene un elemento importante que cuidar, un aspecto importante, es decir, la reputación, ¿no? Un proyecto minero puede desarrollarse en el Perú, en Ecuador, en Colombia y en otras partes del mundo. Entonces, si en un determinado lugar ese proyecto minero o esa empresa no tiene una reputación, obviamente a nivel internacional o a nivel de los grupos corporativos, su imagen va a quedar bastante pues debilitada, ¿no?
Por eso que es importante que ese proyecto mantenga determinadas relaciones con el entorno en el cual se va a desarrollar. Y esas relaciones tienen que ser armoniosas, equitativas, ¿no? En el cual se pueda gestar estos conceptos de confianza, credibilidad y legitimidad. Entonces, al no tener ello, obviamente la reputación de esa empresa queda bastante pues mermada a nivel internacional, incluso a nivel de ya todo proyecto de esta envergadura trabaja pues con grandes créditos financieros también de entidades, ¿no? Internacionales. Entonces, por eso que es importante que esas empresas también se dediquen a crear espacios en el cual puedan obtener la licencia social a partir de construir una serie de mecanismos, ¿no? Como el tema de tener sus grupos de relaciones comunitarias, un responsable, tener espacios donde justamente puedan ir desarrollando estos temas, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad social empresarial es un medio para obtener la licencia social, ¿no? Pero en sí no es lo mismo tampoco licencia social con responsabilidad social empresarial, ¿no? Me dicen por ahí que no hay audio, de repente falta activar algo por ahí, y lo otro me dicen que no hay volumen. A ver, ¿se me escucha correctamente? En todo caso vamos a aumentar por acá. A ver, ahora sí se me escucha mejor. ¿Sí? ¿Alguien creo que levantó la mano? Por favor, adelante. Ya, continuamos. ¿Aló, ¿Sí? doctor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adelante, por Bueno, favor. sí, doctor, una consulta. Buenas tardes, Sí. doctor. Buenas tardes con todo el equipo. ¿Se podría decir que la licencia social se logra sin la participación del Estado o también está vinculado con la participación del Estado? No, muy buena pregunta, Pedro. La licencia social es una relación entre dos actores. Dos actores. Empresa que va a desarrollar el proyecto, en este caso pongamos como ejemplo el proyecto minero, y los grupos en torno al desarrollo de ese proyecto minero. Grupos de interés, que pueden ser comunidades campesinas, pueblos indígenas, no sé, asentamientos humanos, agricultores, ganaderos, etc. Entonces, es una relación entre dos actores, donde el Estado no tiene mayor injerencia, ¿no? Caso, por ejemplo, de Conga y Tía María, son proyectos que no se encaminaron porque justamente no tenían social, no tenían licencia social, no tenían la aprobación de los grupos de interés en torno a los proyectos, ¿no? En torno a los proyectos mineros que se iban a desarrollar en esos lugares, ¿no? En el caso de Tía María, ¿recuerdan ustedes cuál era el tema o el temor? Que justamente iban a utilizar las aguas del río, ¿no? Para poder procesar el mineral y que ello iba a impactar significativamente en el Valle del Tambo, el cual pues generaba al año en promedio ¿no? Una actividad económica de la agricultura que generaba en promedio cerca de 100 millones de soles, ¿no? Entonces la empresa dijo, ya, ok, entonces la alternativa va a ser bombear agua del mar, ¿no? Vamos a desalinizar y eso lo vamos a bombear para nuestro proyecto minero. Igual tampoco, no. El otro tema era que estaba muy cerca a las zonas agrícolas, ganaderas, y que eso también iba a generar un impacto, pues, a nivel de sus actividades de estos agricultores y también propiamente de su actividad de subsistencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que en estos casos, quien tenía que hacer la chamba es la empresa, ganarse la confianza, ¿no? La confianza para poder justamente lograr espacios de confianza, credibilidad, legitimidad, y a partir de ahí puedan desarrollar su proyecto, ¿no? Y por ahí, más bien lo que vamos a ver en estos casos de Congo y Tía María era que al Estado le pedían que haga un trabajo que no le correspondía, ¿no? La licencia social es chamba de ustedes, ¿no? El Estado, en el caso de Tía María o Conga, había cumplido con todas las formalidades que exige la ley para que un proyecto minero pueda operar. Tenía todos los permisos administrativos, ambientales,
etcétera, ¿no? Tenía todos los permisos. Entonces, ¿por qué no operaba? Porque los grupos de interés en torno al proyecto sentían primero, había un tema de desconfianza, no había credibilidad, no les creían, ¿no? En el caso de Conga, en este caso el proyecto se iba a desarrollar en torno a 2 lagunas, y que esas lagunas eran fuente de suministro de agua para el consumo humano y la agricultura en la parte baja, ¿no? Entonces, la empresa nunca supo dar alternativas, o cuando las planteó, ya la gente no confiaba, no tenía credibilidad en el proyecto, ¿no? No había, porque han dicho, no, vamos a bombear esta de otra laguna, vamos a traer agua, etcétera, pero ya la credibilidad se había roto. Entonces, proyectos mineros de esta naturaleza que no hayan tenido o no hayan obtenido la licencia social, su reputación a nivel nacional e internacional como queda bastante mermada, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto que cuidan también las empresas, debido a que justamente a partir de ahí también surge la necesidad de que estos proyectos puedan, pues, desarrollar, en este caso, financiamiento para esos mismos proyectos u otros proyectos que pretenda desarrollar la empresa en la actividad en la cual se dedique, ¿no? No hay volumen, me dice. De repente, Paul, es tu computadora o tu celular, hay que activar, por favor. ¿Tenemos alguna otra pregunta más, por favor? Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, adelante, Camilo. Buenas tardes. Gracias, doctor. Nuevamente saludando, doctor. Doctor, Un gusto. ha indicado usted de que en el caso de tía María se habría cumplido con todos los permisos. Haciendo un paralelo, un contraste con el tema de la consulta previa. Entonces, ¿qué explicación le merece usted ponga el adjetivo respecto de que en temas de costos económicos, de expedientes técnicos, etcétera, etcétera, no era razonable primero obtener la licencia social o equivale en todo caso a la consulta previa antes de gestionar estos permisos? Porque es claro de que la empresa, por eso alguien hablaba, debería ser la consulta previa o posterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Porque primero se da todos los permisos y al final las comunidades, los grupos de interés, al percatarse de los tremendos impactos de las empresas en todos los sectores, energético, minero, petrolero, se dan cuenta del impacto ambiental más que todo, o del incumplimiento de los convenios sociales, se genera esta situación, ¿no? De una protesta o un rechazo o el no otorgamiento a la licencia social. ¿Qué opinión, doctor, nos puede dar? Gracias. Claro, muy buena pregunta, ¿no? Porque ahí nos vamos a otra pregunta, ¿no? Que es, ¿la licencia social se obtiene en una determinada etapa o es constante? Se tiene que mantener a lo largo de la vida del proyecto. En este caso, ejemplo, proyecto minero, ¿no? Es antes, durante e incluso después, ¿no? La licencia social. En consecuencia, como usted manifiesta, quizá en una primera parte, en el ejemplo que usted puso, el proyecto minero pudiera haber obtenido la licencia social. Pero ¿qué hubiera pasado posteriormente de esta obtención? Ya el proyecto, pues, producto del incumplimiento de compromisos sociales o también por temas de contaminación, etcétera, esa licencia social otorgada se hubiera perdido, ¿no? No sé si ustedes han visto el caso de las Bambas, que es un caso bastante interesante, ¿no? Analizar, abordarlo en torno a comunidades campesinas y pueblos originarios, donde justamente era un proyecto, si ustedes no recuerdan, en el año 2004, cuando se entrega la concesión, etcétera, a Extracta, que era la que inicialmente iba a operar, era un proyecto modelo, ¿no? De relacionamiento, incluso de cómo se iba a desarrollar, pues, la minería ¿no? En esos años, y que era una empresa modelo a seguir, ¿no? Cómo había gestionado el proyecto de una manera impecable, podríamos decir. Y que a la fecha, pues, si bien es cierto, en un momento se obtuvo esa licencia social,
posteriormente se ha ido perdiendo. Y actualmente, si hacemos un tema ahí, si realmente existe licencia social, ya no existe, ¿no? El proyecto se sustenta a base de un estado de emergencia, a base de declarar estado de emergencia, militarizar la zona para garantizar que el proyecto, en este caso minero, puede ir funcionando, ya no a manos de Extracta, sino a manos de otro proyecto, dueño de otro proyecto minero, que es Las Bambas, MMG, y que es de capitales chinos, ¿no? Y que justamente el cambio también de accionariado generó una serie de conflictos sociales, la modificatoria de ley IA, que antes era por mineraloducto, ahora son ¿no? por encapsulados que trasladan mineral y que pasaban por distintas comunidades. Entonces, todos esos elementos han contribuido a generar un caldo de cultivo y que a la larga genere pues que la licencia social, por ejemplo, en ese lugar también se haya perdido. Entonces, el tema nos lleva a lo siguiente, ¿no? La licencia social o la obtención de la licencia social no es un proceso que se da en un determinado punto de partida, ¿no? La licencia social tiene una característica, que tiene que ver con el tema de la continuidad a lo largo de la vida o el desarrollo del proyecto minero, antes, durante y después. Y que esa confiabilidad, esa credibilidad o legitimidad se tiene que ir renovando en esas etapas, se tiene que ir alimentando a fin de que puedan existir un relacionamiento equilibrado, adecuado, oportuno y armonioso entre estos actores, ¿no? Los grupos de interés en torno al proyecto minero y la empresa, a fin de que pueda existir, en este caso, un equilibrio entre estas dos partes, que muchas veces se da en una primera etapa, pero posteriormente cuando el proyecto ya se desarrolla, se pierde totalmente esa licencia social. Entonces, acá vamos a ver una infografía obteniendo la licencia social, ¿no? Es una aprobación que tiene que ver con estos tres elementos, ¿no? Legitimidad, pintadito, pero credibilidad y confianza, ¿no? Doctor. Sí, adelante. A ver, no sé quién tiene activados. Una consulta, doctor. Sí, adelante. Licencia social y responsable social, ¿qué diferencia tiene, doctor? ¿Una explicación puede darme? Sí, ahorita vamos a explicar eso, no se preocupe. Están relacionados, pero no son dos conceptos o categorías, no son sinónimos, ¿no? Son conceptos distintos. Ahorita lo explicamos. Ahí lo tengo en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, ¿por qué relacionamos todo el tema de la licencia social con los conflictos sociales? Porque justamente a partir de que los proyectos mineros tienen o tuvieron una licencia social en una determinada etapa y posteriormente no la tienen, termina generándose una consecuencia frente a ese problema, que es el tema de los conflictos sociales o conflictos socioambientales, que se dan en comunidades campesinas, en pueblos originarios, o también en lugares donde no hay comunidades campesinas ni pueblos originarios. ¿Estamos? Entonces, por ello que es importante también definir qué entendemos por conflictos sociales o conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, para ello, hay un tema interesante que la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, tiene un área encargada del monitoreo y la gestión de los conflictos sociales o socioambientales en el Perú, y que mes a mes emite un reporte con la finalidad de que a partir de este reporte de los conflictos sociales que se dan a lo largo y ancho del país, el Estado pueda tomar medidas preventivas justamente a fin de que esos conflictos sociales no escalen a una fase de crisis o violencia, ¿no? Y que obviamente eso afecta a todos. Afecta temas de transporte, temas de comercio, otras actividades, etc. O sea, es un tema bastante sensible, pero también es una situación bastante grave, el tema de los conflictos sociales, y cómo el Estado a lo largo de los últimos años tampoco ha podido garantizar una gestión adecuada, oportuna y preventiva frente a la gestión de los conflictos sociales que se vienen presentando en nuestro país. Y ello también tiene que ver con una relación, bueno, inversamente proporcional, diría, ¿no? Es en el sentido de que desde el año 2000, que volvemos a
un espacio, ¿no?, democrático, con el gobierno de Toledo, ¿no? Se impulsa en gran medida también el tema de ciertos tratados internacionales, se promueve con mayor fuerza el tema de la inversión privada, pero proporcionalmente, inversamente proporcional a mayor inversión privada y sobre todo a mayor inversión en proyectos mineros, ¿no? En ese sentido, aumenta la inversión, pero también, ¿no?, directamente, perdón, también aumentan los conflictos sociales. Es decir, más inversión, más conflictos sociales, más inversión, más conflictos. Esa ha sido la dinámica en los últimos tiempos. Entonces, ahí tenemos que ponernos a analizar qué es lo que está sucediendo realmente y sobre todo esos conflictos sociales identifican tres actores: Estado, proyectos mineros, ¿no?, empresas mineras y el entorno, grupos sociales, grupos de interés, comunidades, etc. Entonces, entre estos tres actores, las percepciones, ¿no?, las miradas que tengan al desarrollo de un proyecto minero son totalmente distintas. Para el inversionista, bueno, es una oportunidad, es una inversión, ¿no?, y que, bueno, va a generar, pues, un impacto económico bastante importante en el lugar. El Estado también en esa misma línea, se va a recaudar mayores impuestos, mayor ingreso al fisco peruano, etc. Pero para las comunidades en torno al desarrollo, ese proyecto genera primero desconfianza, genera primero un tema de temor de que los puedan contaminar, ¿no? Genera desconfianza, genera una percepción negativa. Entonces, ahí hay que ver qué está pasando realmente, ¿no? Y yo creo que todos estos últimos años se ha discutido bastante en torno a esos temas, pero que no se ha podido a la fecha garantizar mínimamente una gestión adecuada y preventiva de los conflictos sociales. Prueba de ello es que muchos de los conflictos sociales, la intervención del Estado es bastante tardía, uno, y dos, esa intervención muchas veces tiene que ver con limitación de derechos fundamentales, a la libertad de tránsito, reunión, etcétera, como el caso de las Bambas, donde los proyectos mineros, pues, o el proyecto minero se sustenta en base a los estados de emergencia, que son inconstitucionales, porque ya vienen, pues, desde el gobierno, si no me equivoco, de Humala, ¿no? Entonces, ¿cuántos años de estados de emergencia que se van ampliando, ampliando, ampliando? Entonces, ya es una situación inconstitucional, ¿no? Porque los estados de emergencia no tienen esa naturaleza, ¿no? Son para temas puntuales específicos y son temporales. Entonces, ese es otro tema también que se debe analizar, ¿no? Entonces, el reporte de conflictos sociales elaborado por el Ministerio, perdón, por la Defensoría del Pueblo, es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar mensualmente acerca de los actores, los problemas y el desarrollo, ¿no?, de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, ¿no? Me dan un minuto, por favor, porque acá quiero ver un tema. A ver si estamos. Doctor. Sí, sí. Y ahora sí. Adelante, por favor. Sí, Sí, lo sí, escucho. como comentario, creo que es justo la preocupación de las comunidades por la presencia de alguna actividad minera, ¿no? Porque lamentablemente ha sido muy tardío, como usted dijo, la reacción del Estado en generar ciertas instituciones que regulen esta actividad, ¿no? Por ejemplo, la UEFA creo que se creó recién en el 2009, la Autoridad Nacional del Agua recién creo en el 2010, pero anterior a esas fechas se tiene pues malas experiencias, ¿no? Cerro de Pasco y en algunos otros lugares, ¿no? Personas contaminadas con mercurio, con plomo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es obvio el temor y la preocupación de estas comunidades por la actividad minera, ¿no? Porque lo que conocemos o lo que conocen es todo lo malo. Entonces, creo que es por ahí
justifico, ¿no?, su preocupación, su temor también. Además, que es normal que el ser humano tenga miedo a lo desconocido, porque muchos de ellos desconocen esta actividad en su totalidad, ¿no? Sí, gracias Rolando. Efectivamente, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco, ¿no? También el tema de que la institucionalidad para justamente regular, como tú lo has manifestado, UEFA, la Autoridad Nacional del Agua, otras instituciones, se han ido creando, constituyendo de forma ya, como dicen, sobre los problemas que habían surgido, bueno, acá hay que hacer esto, ¿no? Entonces, tratando de poner siempre parches ya a situaciones, pues, que ameritaban de repente una respuesta más institucional y fortalecer también, ¿no? Porque estos organismos que también de fiscalización, monitoreo ambiental, están bastante debilitados, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, por un lado, que es un instrumento, ¿no? El reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar mensualmente acerca de los actores, los problemas y el desarrollo de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, ¿no? La información divulgada constituye una señal de alerta dirigida al Estado, las empresas, las dirigencias, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la sociedad en general, a fin de que se tomen decisiones orientadas a conducir el conflicto social por la vía de la ley y el diálogo, y se eviten los desenlaces violentos que han generado, pues, muertes de peruanos, ¿no? Peruanos, peruanas. Y eso no es concebible en un Estado democrático, en un Estado constitucional de derecho, ¿no? El documento recoge la información proporcionada por los actores intervinientes en los conflictos sociales a través de las 28 oficinas defensoriales y los 10 módulos de atención al público que tienen la institución complementada y contrastada con otras fuentes, ¿no? Entonces, el conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contrarios y esa contradicción puede derivar en temas de violencia, ¿no? Como generalmente sucede en nuestro país. El conflicto social es inherente, ¿no?, a la vida del ser humano, ¿no? Es una característica natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción social. La idea es que esos conflictos sociales puedan resolverse de forma institucional, ¿no? Así como, por ejemplo, una institución o un poder del Estado que resuelve esos conflictos, en este caso de naturaleza y relevancia jurídica, es el Poder Judicial, ¿no? Yo, si tengo un conflicto con alguien de ustedes y tiene relevancia jurídica, seguramente lo vamos a resolver pues ante el Poder Judicial, ¿no? Conflicto y violencia no son lo mismo. La violencia es la manifestación destructiva del conflicto social, ¿estamos? Entonces, estados de los conflictos sociales, ¿no? La Defensoría del Pueblo también ha identificado los estados de los conflictos sociales. Hay un conflicto activo, conflicto latente, conflicto resuelto, ¿no? El conflicto activo es el conflicto social expresado por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales. El conflicto latente es el conflicto social no expresado públicamente, permanece oculto, silencioso o inactivo, en el que se puede observar la concurrencia de factores que tienen un curso de colisión, pero que no se manifiestan o, habiéndose manifestado, han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable. Y el conflicto resuelto, que tiene que ver con aquel conflicto social cuya solución aceptada por las partes mediante acuerdos, normas, resoluciones, dan por concluida la disputa, ¿no? Estas son las fases de los conflictos sociales activos que vamos a ir encontrando. Por ejemplo, hay una fase de los conflictos sociales, que es la fase temprana, momento en que los actores hacen pública la incompatibilidad de objetivos, medidas, posiciones, intereses, valores o necesidades existentes. Fase de escalamiento, momento en el que las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social y la intensidad de las acciones de violencia física directa aumenta. Y la fase de crisis es la expresión pública de los reclamos a través de acciones de violencia, ¿no? Contra las fuerzas del orden, contra agentes del Estado
o contra particulares. Normalmente aquí es donde ya recién interviene el Estado, ¿no? A partir de ahí se forman mesas de diálogo y de la fase de crisis bajamos a una fase de desescalamiento, momento en el que la intensidad de las acciones de violencia física directa disminuye y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social se pueden transformar en oportunidades para diálogo. Y la fase de diálogo, que es un momento en donde se desarrolla un proceso, ¿no?, de comunicación en el que los actores intercambian información, argumentan, generan opciones, construyen acuerdos en un espacio ordenado, igualitario y sujeto a reglas. También la misma Defensoría del Pueblo, en su reporte de conflictos sociales, ha identificado ¿no?, una serie de tipologías de conflictos sociales, ¿no? Desde abril de 2008, la Defensoría del Pueblo utiliza la siguiente tipología, ¿no? Conflictos que tienen que ver con asuntos de gobierno local, asuntos de gobierno regional, asuntos de gobierno nacional y conflictos socioambientales, ¿no? El control, uso, acceso al ambiente, recursos naturales, están presentes también en esta tipología, ¿no? Por demarcación territorial también hay conflictos de esa naturaleza, por cultivo ilegal de hoja de coca, laborales, comunales también al acceso a recursos naturales, propiedades y límites territoriales entre comunidades también va a generar una serie de conflictos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la información estadística de los estados de los conflictos sociales se da mes a mes. Por ejemplo, el último informe, el último reporte del Ministerio de la Defensoría del Pueblo fue de 2023, ¿no? La Defensoría del Pueblo presentó el reporte de conflictos sociales número 231, correspondiente al mes de mayo del 2023, en el cual da cuenta, entre otros aspectos, de 223 conflictos sociales, a la fecha, ¿no? Mes pasado. 168 activos, que es bastante, 55 latentes, se mantiene un alto número de acciones colectivas de protesta y 220, ¿no?, que son 223 conflictos y un importante número de personas heridas, 53 personas, ¿no?, en torno a los conflictos sociales. ¿No? Caso nuevo, en el mes de mayo se registró un caso nuevo en el departamento de Cusco. Se trata del conflicto entre las comunidades campesinas de Viacha, del distrito de Pisa, y Coya Cusco, del distrito de Colca, las cuales registraron un enfrentamiento el pasado 25 de marzo por la posesión del sector denominado Tuxpan Chico, ¿no? Entonces es un conflicto comunal, intercomunal, ¿no? Entre dos comunidades. Violencia producto del enfrentamiento protagonizado por las comunidades campesinas, ¿no? 53 personas resultaron heridas, las mismas que fueron atendidas en el Centro de Salud Pisa, región Cusco. Protestas, se registraron 223 acciones colectivas de protesta en el mes de mayo. Del total, el 66.4% fueron plantones. Casos resueltos durante el mes que nos ocupa, se resolvieron 3 casos. 2 corresponden a Cusco, 1 a Huancavelica, 1 involucra a la comunidad campesina de Tuntuma y la empresa minera Las Bambas, ¿no?, que en marzo de 2023 suscribieron un convenio. Ahí está, ¿no?, el tema del convenio. ¿Qué es el convenio? ¿Alguien por ahí? Y el otro fue protagonizado por la comunidad campesina de Coyana y la empresa minera Hathaway, que firmaron un convenio en mayo del 2022. En ambos casos, desde entonces no se han presentado hechos nuevos, protestas o incidentes. Entonces vamos a ver que en mayo se presentaron 2 conflictos que, bueno, se firmaron un convenio, pero en torno a proyectos mineros, ¿no? Un tercer conflicto implica a los estudiantes de la Universidad de Huancavelica, quienes presentan un pliego de reclamos. Y eso tiene que ver ya con otro tipo de conflictos, ¿no? No lo que nos interesa. Casos por tipo y lugar, ¿no? Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales, 29 casos, que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco, 19, Apurímac, 18. Es donde están los proyectos mineros, ¿no? En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos. Los conflictos sociales o socioambientales son los que tienen mayor ¿no?, incidencia, 62.8%. Esta situación se mantiene desde abril del 2007. Respecto a los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos con relación a los socioambientales es de 67.1%. Diálogo, del total de casos activos, el 67.3%, 113 casos de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo. La Defensoría del Pueblo participa en 87 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 76.1%, 86 casos corresponde a casos socioambientales, ¿no?
alertas tempranas en atención a su evaluación o intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 26 alertas tempranas, ¿no? Y entonces hay todo un reporte bastante interesante de la Defensoría del Pueblo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Me dan un minuto, por favor, voy a tener un poquito de agua. Ya. Continuamos. A ver, vamos por acá. Mire, es importante tener también el concepto de los conflictos sociales o conflictos socioambientales, tener un panorama general de qué es lo que está pasando, y gracias al reporte de la Defensoría del Pueblo tenemos un panorama general de los conflictos sociales que se van presentando, ¿no? Mes a mes en nuestro país. Ahora, vayamos al tema que nos interesa, ¿no? Licencia social. Entonces, acá hay unos conceptos preliminares que nos va a ir permitiendo introducirnos en este tema tan importante. Sería conveniente agregar lo relacionado a otorgamiento de permisos en general. Claro, Camilo, desde luego que sí sería bien interesante ese tema, pero bueno, es un trabajo que lo realiza pues el Ministerio, perdón, la Defensoría del Pueblo. Seguro van a, ¿no? Más adelante esperemos que puedan tomar también como una tipología de conflictos el tema que tú mencionas, ¿no? Los Sí, permisos. doctor. Sí, si me permite acotar, es que Sí, es un tema real, justamente, es un tema latente de que este tipo de problemas generados por los otorgamientos de los permisos ilegales, fraudulentos, sea por falsificación de actas, sea por insistencia de exacto. la licencia social, ¿no? Diversos elementos, esto se genera en varias comunidades y en varios actores sociales este tipo de conflicto. Es una pena que la Defensoría del Pueblo no haya consignado, ¿no?, la tipología, la existencia, la evidencia actual de ese tipo, ¿no?, de componente, de elemento del cual nace justamente el tema de la conflictividad. Sería conveniente que por su intermedio, doctor, les haga llegar un documento en ese sentido. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Vamos a tomarlo en cuenta. Gracias por la participación. Sí, claro que sí. Mire, la licencia social, para empezar, no es un derecho, como hemos ido manifestando, ¿no? Es decir, no está regulado en un marco normativo nacional o internacional. No se encuentra regulado en la Constitución Política del Perú, norma legal o tratado internacional. No es un derecho como tal, como sí lo es la consulta previa, la participación ciudadana, la licencia social ambiental acá, ¿no? Faltó agregar. Derechos reconocidos por la normativa peruana. La pregunta que nos haríamos es, en consecuencia, entonces, ¿por qué es tan importante este término al momento de empezar un proyecto minero? ¿Por qué pesa tanto, ¿no?, la licencia social? Si no está regulado en el marco normativo interno, no está en un tratado internacional, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? A ver, ¿qué opinan ustedes? Mientras vamos respondiendo esas preguntas, es importante, por ejemplo, desarrollar algunos conceptos claves en torno a la licencia social que algunos especialistas, autores han ido pues desarrollando, ¿no? Por ejemplo, Espinal de la Cruz, que es un autor que ha escrito sobre estos temas, define a la licencia social como la aprobación que da una determinada comunidad. Ojo, cuando hablo de comunidad no hago referencia a comunidad campesina, sino comunidad en general, ¿no?, a la forma como una persona natural jurídica desarrolla su actividad extractiva. A diferencia de las licencias otorgadas por el Estado, esta no se rige por ningún documento. Muy al contrario, las licencias o permisos que otorga el Estado sí tienen, ¿no?, como sustento una fuente normativa, ¿no?, que exige. No se rige por ningún documento, ni su logro se refleja en alguna constancia. La licencia social es otorgada por un grupo u organizaciones de interés. No solo es otorgada por un determinado grupo, sino por una red de grupos de interés u organizaciones. Por otro lado, las características de la licencia social, según el autor Lama, desarrolladas en su tesis máster europeo en gerencia y administración, son las siguientes, ¿no? Se debe determinar el ámbito geográfico, ¿no?, para el tema. Es otorgada por las comunidades y los diferentes grupos de interés que se consideren afectados de alguna manera, ¿no?
es individual. Con esto quiero decir que una misma empresa minera puede tener licencia social para el proyecto X, pero no para el proyecto Y, que puede estar ubicado en una misma región, en un mismo distrito, hasta en una misma comunidad, ¿no? En ese sentido, a partir de estas premisas, vamos a ir ya introduciéndonos en este concepto de licencia social y manifestar lo siguiente, ¿no? Licencia social equivale a una aprobación, ¿no?, continua o amplia aceptación por parte de una comunidad local y sus grupos de interés. ¿Cuáles son esos grupos de interés? Pueden ser organizaciones sociales, sindicatos, empresas, asociaciones de profesionales, ONGs, comunidades campesinas, etc. De un proyecto de inversión. Hay una secuencia de legitimidad, credibilidad y confianza en la obtención de este tipo de licencia. Un proyecto de inversión debe ser considerado legítimo antes de que la credibilidad tenga valor para la relación con los grupos de interés. Y tanto la legitimidad como la credibilidad deben estar presentes antes de que se pueda desarrollar con ellos un vínculo de confianza significativo, ¿no? Entonces, esta es una definición de un autor, Thompson y Joyce, ¿no?, dos autores que escribieron al respecto en el año 2002 en una conferencia, ¿no?, importante. Características de la licencia social. Lo otorga la comunidad o comunidades que puedan sufrir el impacto. Se basa en creencias, opiniones y percepciones. Puede cambiar a lo largo del tiempo y no se puede medir, ¿no? El concepto de licencia social surgió en 1997 durante una conferencia sobre minería y comunidad auspiciada por el Banco Mundial para caracterizar el conjunto de actividades de la industria minera orientadas, entre otras cosas, a recuperar su reputación, pero desde entonces ha evolucionado hasta englobar un conjunto de relaciones dinámicas y continuas entre una empresa y los grupos de interés que coexisten en un determinado espacio geográfico. ¿Estamos? Este concepto, a pesar que no existe en la legislación minera, en este caso peruana, se ha venido posicionando no solo en las comunidades con presencia minera, sino también en las propias empresas, y sobre todo en aquellos que se oponen al desarrollo de la actividad minera y que han sabido utilizarla, ¿no?, como estrategia. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando utilizamos el término de licencia social para referirnos a la aceptación que dan las comunidades de la zona de influencia directa de un proyecto minero, o cuando queremos confundirla con la ley o el reglamento de participación ciudadana, que son cosas totalmente distintas, ¿no?, en el subsector minero, como lo hacen los opositores, ¿no?, para bloquear o evitar que la población participe en los talleres informativos. Licencia social no es consulta previa. Entonces, ahí vamos ya definiendo y también explicando algunas características, ¿no? La consulta previa, ¿no?, está contemplada en el Perú como un derecho exclusivo de las comunidades campesinas y nativas o de los pueblos indígenas, ¿no?, para ser exactos. Comunidades campesinas y nativas quienes lo ejercen en momentos previos a la aprobación de un proyecto de inversión, concesión o aprobación del estudio de impacto ambiental, en la medida en que pueda afectarles directamente. Por el otro lado, o por el lado de la licencia social, incluye a cualquier comunidad, sea campesina, sea nativa o otra comunidad que no sea campesina ni nativa. O también incluye a un pueblo que no sea, a una población que no sea indígena o descendiente de poblaciones indígenas, ¿no? La licencia social incluye a cualquier comunidad, independientemente de que sea indígena, así como a otros grupos de interés, y tiene efectos tanto antes como con posterioridad a la instauración de un proyecto de inversión. Licencia social no es participación. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación ciudadana tiene un desarrollo especial, está regulado en un marco normativo especial, en función del sector del Estado o la materia donde se ejercitará. En lo que toca a los recursos naturales, la legislación peruana reduce la participación ciudadana a intervenir fundamentalmente en asuntos ambientales, ¿no? Por eso que las empresas están obligadas a realizar un plan de participación ciudadana que debe ser, pues, socializado en torno a
el proyecto donde se va a desarrollar. Esta forma de participación no sintoniza con la idea de licencia social, porque no recoge una discusión acerca de la pertinencia de una inversión, a lo cual se suma que es el propio inversionista quien propone el plan de participación y que el requerimiento de la opinión comunitaria es enunciativo o ambiguo. Tal y como está diseñada la participación ciudadana en materia de recursos naturales, responde más bien a un enfoque desde las necesidades de las empresas y la cristalización de sus proyectos. Licencia social no es responsabilidad social, justamente en la pregunta que me hacían. La responsabilidad social, ¿no?, empresarial, agrupa un conjunto de políticas y principios que nacen desde las propias empresas. Y si bien como resultado de su incorporación hay una serie de beneficios para las comunidades, quienes terminan beneficiándose en mayor grado son las propias compañías, al darles sostenibilidad a su inversión y ver incrementada su reputación, que es importante, vital para las empresas, ¿no? Por el lado de la licencia social, es el acuerdo entre la comunidad y la empresa lo que da origen al conjunto de principios y lineamientos que orientarán su relación, ¿no? O sea, aprueban, legitiman el proyecto, ¿no? A pesar de esa diferencia en cuanto a su origen, ¿no?, de licencia social y responsabilidad social empresarial, actualmente la responsabilidad social empresarial se utiliza como una herramienta para obtener la licencia social, ¿no? Entonces, mediante la responsabilidad social empresarial, la empresa minera puede ofrecer pues, un proyecto en actividad ganadera, agrícola, no sé, proyectos para las lagunas, forestación, etc., con la finalidad de que sirva como herramienta para obtener la licencia social más adelante, ¿no? Licencia social no es licencia ambiental. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental contempla estudios de impacto ambiental como parte del proceso de autorización de una concesión de exploración y explotación de recursos naturales, ¿no? Eso está normado. Estas licencias ambientales son títulos formales y regulados, ¿no?, otorgados por el Estado, que implican la aprobación desde el gobierno para realizar proyectos de inversión. Por el lado de la licencia social, se trata más bien de un instrumento informal que refleja la aprobación continua o implica aceptación de la comunidad local y otros grupos de interés a un proyecto de inversión, sea minero, hidroeléctrico, hidrocarburos, etc. ¿Estamos? Por otro lado, confundir la licencia social con los mecanismos de participación ciudadana en el subsector minero es un despropósito, porque niega un derecho y espacio que tiene la población a participar, observar, cuestionar algún proyecto minero que pudiera afectar el medio ambiente de las comunidades. La licencia social no es un certificado de buena conducta, ni un documento firmado por las autoridades o comunidades que la ley exige para poder iniciar un proyecto. No es nada de eso. Casos como el proyecto de Tía María Oconga, que tuvieron licencias de construcción y no pueden operar, la licencia social es más bien una suerte de acuerdo social, un pacto social, ¿no?, sostenido entre ¿quién? Entre las comunidades, grupos de interés con el proyecto, ¿no?, minero, que la minería necesita para poder operar con gobernabilidad y responsabilidad social y ambiental. Por lo pronto, el término licencia social ni siquiera forma parte del ordenamiento jurídico peruano. Incluso, ¿no?, el expresidente de esta empresa Newmont Mining Corporation, Pierre Lassonde, es consciente de la naturaleza dinámica de la licencia social al señalar que uno no obtiene la licencia social yendo a un ministerio de gobierno o completando una solicitud o simplemente pagando una tarifa. Se necesita mucho más que dinero para llegar a ser verdaderamente parte de las comunidades en las que uno opera. La consulta previa libre e informada, como hace un momento hemos explicado, no es parte de la licencia social, ¿no? La consulta previa nace de una fuente normativa internacional y tiene también un desarrollo normativo dentro del ordenamiento jurídico, pero bueno, ahí tenemos la ley de consulta previa y el reglamento de la ley de consulta previa.
hay etapas de la ley de consulta previa, hay un proceso que máximo debe durar 120 días, ¿no? Entonces, a grandes rasgos se han encontrado numerosas deficiencias en el reglamento de consulta y a continuación presentamos las resaltantes, ¿no? Entonces, pero consulta previa no es igual a licencia social. Eso hay que también tenerlo bastante claro. Hasta ahí no sé si tenemos alguna consulta, alguna pregunta, por favor. ¿Qué pasa por acá? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, adelante, por favor. Bueno, la consulta sería sobre la licencia social. O sea, en una comunidad campesina, más claro, la licencia social se puede hacer entre acuerdo con todos los ciudadanos de la misma comunidad, ¿no? Porque dice que no está estipulado en ninguna parte de la ley, ¿no? Simplemente estaría un acuerdo, tanto Un como convenio, ¿no? un convenio entre comuneros calificados que cuando una empresa minera quiera ejecutar un dicho proyecto. Exacto. Y de repente, producto de ese convenio marco para obtener esa licencia social, la empresa ¿no? se ofrece, pues, en áreas específicas, inversión social, ¿no? Agricultura, ganadería, educación, salud, etc., ¿no? O sea, desarrolla también un plan de responsabilidad social empresarial justamente porque quiere obtener la licencia social, ¿no? Y eso ustedes normalmente lo formalizan, como usted lo ha manifestado, mediante un convenio marco. Ahora, ¿qué sucede? Que esos convenios marcos firman y muchas veces no se cumplen, ¿no? Como pasó en las Bambas, ¿ah? Eso pasó en las Bambas, ¿no? No se cumplen o se cumplen de forma tardía o de forma, pues, no acorde a lo que se había quedado en el convenio marco, sino de forma parcial. Y eso obviamente también va a generar malestar y posiblemente conflictos sociales. Sí, adelante, por favor. Sí, está correcto. Por un lado. Ahora, eso es por un lado, aceptación. Ahora, ¿qué sucede? A veces he visto casos donde firman un convenio marco, ¿no? Donde plantean el tema de la licencia social, otras cosas, pero también automáticamente ahí ponen la autorización del terreno superficial en la comunidad, que tampoco debería ser así. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es, eso debería partir, ¿no? Desde propiamente desde un convenio, un contrato exclusivo para dicho fin, contrato de usufructo, de servidumbre minera, de uso de terreno superficial para exploración o explotación. Eso es otra cosa, ¿no? Ahí me estás pagando porque yo soy propietario por el derecho que tengo sobre mis tierras comunales, ¿no? Y si sobre esas tierras comunales existen posesionarios, también, ¿no? También esos posesionarios deben ser indemnizados. Ese es un derecho, ¿no? Pero hay casos donde la empresa y la comunidad firman un convenio marco y ahí lo incluyen el tema del terreno, de las posesiones, todo. Y obviamente yo considero en ese sentido que esa relación contractual o ese convenio, ese acuerdo, presenta bastantes ¿no? desequilibrios, toda vez que no se ajusta a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, equilibrio entre las partes contratantes. No existe. Y eso genera más adelante conflictos, porque de repente, bueno, puede sacarle la vuelta pues por desconocimiento, por otros factores, pero a la larga eso va a generar grandes conflictos sociales que la comunidad seguramente va a tomar conocimiento y va a exigir pues judicialmente o mediante acciones pues, ¿no? De manifestaciones sociales, etcétera, que a fin de que el Estado también pueda escucharlos y tomar en cuenta. La ley, el tema de la licencia social, en el año 2007, el excongresista Marco Arana presentó un proyecto para que pueda ser regulado el tema de la licencia social y a partir de ahí el Estado pueda tener un rol más activo y promotor en cuanto a desarrollar este proceso de la licencia social, pero a partir desde una fuente normativa, ¿no? Es decir, a partir de estar regulado. Ese proyecto no ha sido aprobado, pero está el proyecto. Creo que se los compartí por el grupo de WhatsApp también, si no, se los voy a volver a compartir
Y a partir de ahí también ha habido esta propuesta de regularla, pero que no ha llegado pues a buen puerto, es decir, no se ha aprobado y mucho menos pues a la fecha existe un marco legal sobre la licencia social, pero que es un tema interesante que se puede discutir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bueno, más claro, yo pienso que en vez de licencia social, se debe hacer como un contrato, ¿no? Especificando todas las especificaciones, tanto ahí fecha de vencimiento, eso, ¿no? Más que licencia social con una empresa minera. Claro, el tema es que la licencia social, ejemplo, ¿no? Imaginemos que tú el proyecto se va a desarrollar en tu comunidad, pero también en torno a tu comunidad hay otras comunidades, hay otras asociaciones, etcétera, ¿no? Pongamos el ejemplo. Entonces, si el proyecto se va a desarrollar en tu comunidad va a tener que autorizar el uso del terreno superficial, ¿no? Ese uso del terreno superficial puede ser por acuerdo previo, es decir, una negociación directa entre comunidad y proyecto minero, el cual no será por servidumbre, por venta de tierras, usufructo, arrendamiento, etc. Eso es algo concreto, directo, pero con los demás entornos del proyecto minero donde no se va a desarrollar, necesariamente también necesita desarrollar, gestionar la licencia social para que todo ese entorno pueda tener pues aprobación, confianza, legitimidad, ¿no? Del desarrollo de ese proyecto. Y para ello tendrá que utilizar un camino para llegar a obtener la licencia social, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial. Adelante, Esteban. Buenas noches, doctor. Yo soy minero, de lo cual no Qué tengo bien. mucho conocimiento del tema, pero quiero hacerle la pregunta, doctor. Hay un tema que donde estoy elaborando, el actor o el grupo de interés es una zona, una comunidad pequeñita, como 200 habitantes. Pero hay, dentro de esa comunidad tiene un distrito que administra todo territorio. Y la que entrega ¿cómo se llama? Uso de terreno superficial o permiso de terreno superficial es el distrito. Y le dan al lado a la comunidad o el grupo de interés. ¿Y cuál es en dónde debe obtener la licencia social o también ¿cómo se llama? El permiso de uso de terreno superficial? Ambos están relacionados, ¿no? Pero el permiso de uso del terreno superficial obviamente lo obtienes del propietario, ¿no? Este propietario puede ser el Estado, puede ser un privado, ¿no? Esteban tiene 100 hectáreas y en su terreno, pues en su propiedad privada encontrar un proyecto minero, pues va a negociar con. O puede ser, como en el caso que nos convoca el día de hoy, en comunidades campesinas, ¿no? Entonces, Así es. para una autorización de una comunidad campesina, directamente con la comunidad, donde se va a desarrollar el proyecto, y la aprobación de los 2/3 de comuneros calificados, convocatoria única y expresa, cumpliendo con las formalidades que establece el artículo 7 de la Ley de Comunidades Campesinas. ¿Estamos? Ok. Eso Lo que es tenía, autorización. Sí, ok. adelante. Lo que tenía la duda es, ¿en qué momento yo obtengo licencia social? También. Buena pregunta. No hay un momento específico, ¿no? Es decir, la licencia social tiene una característica, continuidad. ¿Dónde, pero en específico, dónde la obtienes tú? Así es. Cuando el entorno donde vas a desarrollar el proyecto, no donde específicamente se va a dar el entorno, zona de influencia directa e indirecta, acepta, ¿no? Acepta. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa aceptación? Mediante, puede ser acuerdos, convenios de responsabilidad social, ¿no? Que la comunidad está de acuerdo con que se desarrolle ese proyecto. Cuando hablo de comunidad no me hago referencia a una comunidad campesina, sino al entorno, ¿no? El entorno está de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Y cuándo la pierdo? Cuando de repente, a partir de un caso de, no sé, contaminación, etcétera,
la comunidad pues empieza a manifestarse, cerrarme el acceso, manifestaciones sociales, conflictos sociales, entonces ahí ya, en ese caso concreto, ya ese proyecto no creo que tenga licencia social, ¿no? Ya la ha perdido. Entonces, si bien es cierto, hay un momento, pero la licencia social tiene que mantenerse antes, durante y después, ¿no? Incluso del proyecto cuando se ve. Entonces, eso tiene que ver también con el tema de las buenas prácticas, ¿no?, empresariales que debería desarrollar todo proyecto, no solo minero, ¿no?, pero en torno al proyecto. Preocuparse también por su entorno, por el bienestar de los grupos de interés, que ellos también puedan beneficiarse, gestionar, ¿no?, proyectos, planes, programas, etc. Entonces, es un proceso bastante complejo, es un proceso bastante complejo. Sí, adelante, tengo otra pregunta, por favor. ¿Alguien había levantado la mano? Doctor. Sí, adelante, por favor. Sí, yo creo que, bueno, por lo que yo le entiendo, hay dos temas acá, ¿no? Uno es la licencia social, que, digamos, se legitimiza a través de la buena relación. Exacto. Y se puede, digamos, redactar, digámoslo así, a través de un convenio de inversión social, ¿no? Es lo que yo he escuchado. Exacto. Se No, materializa, digamos, ¿no? En formato. exacto, se materializa a través de un convenio de inversión social donde, bueno, ¿no? Donde, imagino, se va a estipular en qué Todo va lo a que es apoyar responsabilidad social empresarial, ¿no? Que no proyectos necesariamente es sociales. donde se va a impactar, ¿no? Donde se va a hacer el proyecto, sino también el entorno. Claro, claro. O sea, Exacto. ahí se va a plasmar, digamos, actividades, proyectos de inversión donde, bueno, se fomente pues el desarrollo, en este caso, las comunidades, ya sea de área de influencia social directa o indirecta, ¿no? Y ahora Exacto. entiendo por el otro lado, que hay un contrato sobre el derecho De superficial, terreno. Exacto. ¿no? El Entonces, ¿qué terreno. pasa? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa ahí? Disculpa que te corte. Sí, así. Muchas empresas se aprovechan del desconocimiento y firman uno solo, ¿no? Y a veces incluso con pagos irrisorios que no corresponden al valor comercial real de esas tierras comunales. Adelante, Rolando. Disculpa que te haya cortado. Sí, entonces, para resumir, son dos temas bien interesantes y bien amplios, ¿no? Porque entiendo que para firmar un contrato, pues es algo que es un documento que se va a llevar a, digamos, quizás a notaría, a registro público, ¿no? Más no un convenio, ¿no? El convenio también, o sea, convenio o contrato vienen a ser lo mismo, ¿no? ¿Dónde estaría la diferencia? Por un lado, ya sea convenio o contrato es lo mismo para empezar, ¿no? Entonces, si yo firmo un contrato de autorización del terreno superficial, obviamente merece una serie de formalidades, ¿no? ¿Cuáles serían esas formalidades? Que tú seas el titular y me demuestres que eres el titular. ¿Cómo me demuestra la comunidad? Mediante su partida registrada, ¿no? Que es propietario. Voy a firmar con el presidente. ¿Cómo me demuestra el presidente que es, ¿no?, el autorizado? Mediante un acuerdo de asamblea comunal. El acuerdo, ¿cómo demuestra? Mediante 2/3 de comuneros calificados que tienen que aprobar. Entonces, hay una formalidad para ese tipo de escenarios, ¿no? Para las autorizaciones del terreno superficial. Para los compromisos sociales, también lo plasman como, no he visto mucho como contrato, sino como convenio marco, ¿no? De responsabilidad social o convenio marco social, ¿no? Entonces son más, como tú lo has dicho, obligaciones de naturaleza social, que yo me obligo, ¿no? Como empresa, a partir de que también me están dando aceptación, me están brindando las facilidades, etcétera, yo me obligo a una serie de compromisos sociales. No sé, voy a construir una escuela, voy a construir, obviamente ambos pasan por una formalidad, ¿no? Es decir,
hacerlo notarialmente e incluso luego, eso si quieres, lo inscribes en el registro, ¿no? Ambos. El tema está en cuanto a su cumplimiento. ¿Cómo garantizar esos compromisos? Porque como dicen, el papel aguanta todo, pero el tema es, por ejemplo, Las Bambas, el proyecto minero Las Bambas cambia del estudio de impacto ambiental y dice, ahora voy a transportar el mineral ¿no? Por el corredor minero. Pero el corredor minero pues no es una carretera, no es una vía pública, era una vía privada que pasaba por varias comunidades. Entonces, ¿qué hacía para que le autorice a la comunidad? Firmaba una serie de compromisos, no solo sociales, sino también de autorización de terreno superficial. Entonces dice, yo te voy a pagar por pasar por aquí, tanto, pero también me obligo a una serie de compromisos sociales, ¿no? Te apoyo en eso. ¿Qué pasaba? No cumplían ni lo uno ni lo otro. ¿Qué hacían los comuneros? Al ver que el incumplimiento por varios años, les cerraban los accesos. Y ahí mandaban pues fuerzas del orden público, pero que actuaban, entonces no sabíamos si eran fuerzas del orden público o eran seguridad privada de la mina a desalojar, y en ese enfrentamiento lo que ya conocemos el desenlace fatal, ¿no? Muerte de comuneros, heridos, etcétera, de ambas partes, y que eso genera pues una situación de conflictividad social que traía como consecuencia también declarar en estado de emergencia esas zonas. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Quedó claro, Rolando? No sé si quiere participar. Sí, sí quedó claro, y la verdad que no sé si todas las empresas conocen de este procedimiento que usted está indicando, que me parece muy interesante, ¿no? Dos cosas muy diferentes, ¿no? Porque hay que entender también que hay empresas, mayormente en tema minero, son extranjeras, ¿no? Entonces ellos se basan pues en la normativa existente. Pues como bien usted dijo, quizás el tema de licencia social no está normado, ¿no? Entonces, y creen que al firmar un contrato sobre el derecho superficial, creen que ya tienen asegurado también la licencia social, ¿no? Creo que Son hay cosas un totalmente error, distintas. claro, hay un error y se genera pues los problemas, los conflictos, ¿no? Creen que por lo que han hecho un pago, que puede ser exorbitante para algunos, ¿no? Para otros quizás muy poco, no sabemos, ya creen que con ese pago ya están garantizando la licencia social, el cual no es así. Como por ejemplo las Bambas escuchan en las redes sociales y dicen, no, oye, pero esos comuneros les han pagado 1 millón, 2 millones, ¿por qué reclaman? Ah, no, pero ese es su derecho, ¿no? Claro. Por ser propietarios por o derecho, concesionarios, pues, ¿no? por derecho superficial. Exacto. Pero no han hecho el trabajo de, digamos, del convenio de inversión social o mantener sostenible la licencia social. Como usted bien ha dicho también, que la licencia social es continuo, ¿no? Es como el enamoramiento, ¿no? Constante, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo la verdad, gracias, de verdad, es una exposición muy brillante, me ha quedado muy claro algunos conceptos y yo tenía varias dudas y también andaba bien confundido con este tema. Muchas gracias, doctor. Te agradezco, Esteban. Gracias. Pregunta. Rolando. Sí, adelante, por favor. ¿Cuál es el procedimiento para hacerla, en este caso, que las empresas mineras que no tengan licencia social? ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros, por ejemplo, hemos ido a Ingemet, hemos presentado oposición. Hemos ido a la Dirección Regional de Minería y Hidrocarburos. También hemos prestado una explicación, si no es licencia social, cómo es que están operando las mineras ahí. Entonces, al ver que no respondían ni uno ni dos respondían, porque creo que no tienen las ganas de defender al comunero o a las comunidades, nosotros hemos presentado nuestra denuncia penal en la fiscalía, en la comisaría. Recién ahora el fiscal ha abierto la investigación y en verdad no tiene nada. Le hemos llevado el documento de Ingemet donde dice que se anula todo el proceso a ver que la comunidad ha presentado oposición y los que tienen en este caso... Disculpe, ¿oposición a qué han presentado? ¿A la concesión minera? Sí, oposición a la concesión o la oposición a la titulación. Claro, pero una cosa es, claro, la licencia social tiene que ver ya cuando va a operar el proyecto. No, ya están operando, pues ya están operando. No cuando vas a solicitar la concesión.
Entonces, en No, este están caso ya están operando, operando. Ok. están operando en forma ilegal, ahora sabemos ya porque Ya, hay pues eso es otra. Si están operando de forma ilegal, eso ya es un delito, ¿no? claro, ya, ya Eso se ya es un pronunció delito. IGMET, ya se pronunció IGMET, no falta la UEFA, no lo demás, porque IGMET sí se pronunció. Claro. Y O sea, la licencia denuncia va social, por contra- ejemplo, claro, disculpa que le corte, ¿no? Por ejemplo, en Conga, Tía María, eh, ¿por qué no operaron? Porque la gente no lo permitió. Y ustedes saben cómo fue esa situación, porque hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Todo el Valle de Tambo se manifestó, apoyó toda la región Arequipa, o un sector, ¿no? Ustedes han visto. Esa fue la forma de que... y lo mismo pasó en Conga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como usted manifiesta, hay proyectos que logran la licencia social en una primera parte, pero luego se deslegitiman, ¿no? No tienen aprobación, pero siguen operando. Pero el entorno del proyecto no lo acepta, no lo aprueba, no, esa legitimidad lo ha perdido. Entonces, como hace un momento Rolando decía, es un tema de permanente, continuo, ¿no? Que la empresa lo puede obtener en una primera parte, ya con eso logré, pero en el desarrollo de repente lo pierde. Entonces, el tema de la licencia social no está regulado, no está en un marco normativo, es una relación entre dos actores, el entorno del proyecto, no donde se va a desarrollar, sino todo el entorno, grupos de interés y proyecto minero. Aprobación continua, permanente, ¿no? Que tiene características, legitimidad, confianza, etcétera, credibilidad. Pero eso se puede perder en una determinada etapa. Entonces, ya no tiene ese proyecto, pero pese a ello sigue operando, ¿no? Con apoyo de la fuerza pública, con apoyo del Estado, etcétera, como sucede, por ejemplo, en las Bambas, ¿no? Donde yo considero que ya hay, pues no hay aprobación del entorno, ¿no? Ha perdido la licencia social ese proyecto, pero sigue operando. Entonces tiene que ver más con un tema de legitimidad, ¿no? Sí, adelante, por favor. Disculpe que le haya cortado. Bien, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el curso, no? Porque ya está en las manos de la Fiscalía. ¿Y Claro, cuál es el curso ahora? ¿Van a detener a los mineros? ¿Van a cerrar las minas? Porque están usando explosivos y según sabemos, no tienen ninguna autorización de Suacamet, se llama, creo, quien autoriza algunos explosivos. No tienen Claro. nada. Entonces, todo es una tira de delincuentes. Han devenido de delincuencia porque no tienen la legalidad. Entonces, esa pregunta era, ¿cuál es el procedimiento? Porque la Fiscalía, como en Pasco, están comprados, están vendidos, y hace 15 días que no vemos la respuesta. La pregunta era, ¿cuál es el proceso que se va a seguir en adelante? ¿No? Eso es lo que nos falta con un poco más de conocimiento. Claro. Usted sabe que el tema de la intervención de la Fiscalía frente a posibles delitos o delitos que se hayan cometido tiene un procedimiento que tiene que cumplirse, ¿no? Hay una etapa de investigación preliminar, posteriormente, ¿no? A partir de esa investigación puede solicitar ampliación el fiscal, y a partir de ahí el fiscal se tiene que pronunciar en el sentido de si va o no formalizar esa investigación mediante una denuncia, o, perdón, si va a formalizar o no ante el juzgado, o simplemente pues lo va, en este caso, archivar el caso. Entonces, ahí lo que habría que pedir es que la Fiscalía agilice la investigación y a partir de ahí pueda, pues, ya formalizar esa investigación y establecer una acusación más sólida, ¿no? En cuanto a los responsables. Acá me dicen, consulta, ¿la licencia social solo para trabajos extractivos para construcción de una relavera es necesario? Claro que sí, Raúl, ¿no? La licencia social no solo tiene que ver, pues, con, o sea, para proyectos, no solo, o sea, la licencia social está en todo proyectos extractivos, ¿no? Pero sobre todo, pues estamos tocando acá mineros, y dentro de ellos si hay ¿necesitas licencia social para una cancha de relave? Claro que sí, ¿no? En el caso de las Bambas, les incumplieron a la comunidad del convenio marco más de 5 años que no se realizó ninguna obra pactada. Exacto, es entre otros. Hasta que se firmó la renegociación con un nuevo convenio, que igualmente se ha incumplido, incluyendo el tema relacionado al Tajo Chalco. Entonces ahí nos está explicando Camilo con más detalles, ¿no? Sobre este tema. Entonces es una situación pues bastante particular y bien interesante el tema de las Bambas, pero que nos invoca a todos los actores, ¿no? Sociedad civil, Estado, empresas mineras,
a reflexionar y a mejorar esas relaciones entre distintos actores en torno al desarrollo de proyectos mineros. No sé si hay alguna pregunta más, alguna consulta. Doctor, Sí, adelante, por favor. una consulta, disculpa. En cuanto al tema de las licencias, como usted manifiesta, en el tema de que esa licencia se puede dar por diferentes actividades que se pueda realizar en una unidad minera. Por ejemplo, no, digamos, ya han operado años o siguen operando y ahora quieren hacer una remoción de relave, que obviamente ya está ya paralizada el relave, no, digamos, unos 20 años. Entonces ahora quieren mover esa relavera a otro punto. Entonces, para mover esa relavera... Pregunta, Miguel, ¿ese relave está dentro de una comunidad campesina? Así es, dentro de una comunidad. Es un tema bien interesante, ¿sabes por qué? Antes no había, me dices que ese relave es de hace 20 años, ¿no? Así es, ajá. Entonces, hace 20 años, ¿qué pasa? Ese relave tiene o no tiene una, o sea, económicamente es viable. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene un precio ese relave. Por eso lo quieren mover. ¿Por qué? Hace 20 o 30, 40 años, obviamente, las exigencias ambientales eran más flexibles, ¿no? En consecuencia, cuando un proyecto termina, los pasivos ambientales pasan a, ¿no? En este caso, al Estado. El Estado va a tener que monitorear esos pasivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo fui a una comunidad, vi relaves, ¿no? Mineros de hace 20, 30 años, son como islas de arena, tal cual, ¿ah? Y ponen ahí un letrero grande, propiedad privada, prohibido ingresar, ¿no? No tiene que ser una... Entonces yo le pregunto al presidente de la comunidad, oye, ¿cómo puede haber una propiedad privada dentro de la propiedad comunal? Es algo ilógico, ¿no? Entonces, bueno, será propiedad privada el relave, pero ese relave, si está en tu comunidad o está en mi propiedad por más de 20, 30 años, ocupando un espacio de mi propiedad, me corresponde un pago. Y más aún si es un elemento contaminante, porque los relaves mineros, pues no solo es un elemento contaminante, sino también es un peligro, ¿no? Ambiental, para la salud, para todos. Entonces, por ejemplo, en ese caso ahí le han puesto así. Yo digo, usted tiene el derecho como presidente de la comunidad, y la comunidad tiene derecho a exigirle que le haga un pago, en todo caso que se lo lleves, porque usted le contamina su agua, le contamina con el viento sus pastizales, contamina su ganado, contamina su salud, se lo está afectando, ¿no? Pero ahí no se lo llevan todavía. Me imagino porque ese relave tiene oro, tiene metales, pues que obviamente económicamente es rentable. Adelante, Miguel, solo quería comentar eso un poquito. Sí, doctor, o sea, en ese sentido, tanto en esa relavera como también hay botaderos que de repente ya no trabajan, entonces a estas fechas quieren trabajar como un proyecto para poder mover a otro lugar. Pregunta, entonces, ¿quién quiere trabajar? Necesita licencia. Claro. ¿Perdón? ¿Quién quiere trabajar eso? ¿Es una empresa privada? Claro, o sea, la compañía hasta hoy en día opera, ¿no? O sea, sigue trabajando, pero obviamente esa relavera ya lo han trabajado hace muchos años atrás. O sea, ya no trabaja, ya la relavera ya está prácticamente cerrada, así es. Entonces, esta relavera, lo que quieren hacer ahora es mover para otro punto, llevarse, como usted dice, de repente tiene un valor económico, pero quieren ya moverlo a otro punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, si van a moverlo, o sea, es un proyecto de años, entonces necesita una licencia social. Necesita una aprobación primero del titular, ¿no? Del terreno. Ahora, no sé si tanto de la licencia social, ahí tendríamos que ver más el contexto, porque tú me dices que ese proyecto está operando a la fecha, ¿no? Entonces, si está operando, necesariamente tendría que también partir de un tema de aprobación de los grupos de interés. ¿Qué pasa si yo como grupo de interés veo, pues, si al moverlo eso me puedes contaminar? ¿Cuál va a ser mi posición? Un rechazo sobre eso, ¿sí o no? Sobre esa medida. Entonces necesitan socializar esa acción que van a desarrollar, ¿no? Pero más allá de eso también habría que ver realmente si, porque una vez cuando un proyecto culmina, o sea, sus relaves, si en un tiempo abandonaron y luego volvieron, eso pues pasa a dominio del Estado. Entonces, para volver a retomar, ellos tienen que solicitar una serie de permisos, ¿no? Ambientales, administrativos. Habría que averiguar si en ese sentido han cumplido también con esa formalidad. Entonces, más que nada sería ver el tema si hay algo por medio, o sea, como muy independiente de una licencia social,
Claro. ver qué pueda causar, ¿no? Entonces ya algo interno, porque no por es, decirlo así. claro, no es que vas a trasladar pues piedras de un lado a otro lado, ¿no? No vas a trasladar arena o árboles, ¿no? Vas a trasladar relaves que obviamente son un peligro para la salud, para el medio ambiente, para todos. Entonces necesita un tratamiento especial y necesita un permiso especial de la autoridad competente, pero no estás trasladando cualquier cosa. Correcto, doctor. Ya lo tengo muy claro. Sí. Ok. ¿Alguna consulta, alguna pregunta más, por favor? Doctor, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, primeramente saludar a todos los integrantes en este curso. Una consulta, doctor. Más que, mira, en una minería están facultados la empresa privada que viene a extraer mineral secar la laguna. Esa es mi consulta, doctor. ¿Puedes volver Mira, ya, una inversionista minera va a una extracción mineral, a una comunidad donde hay mineral. Entonces, hay una laguna. ¿Ellos están facultados para secar esa laguna? Eso habría que, bueno, no sé si facultados, pero si en el estudio de impacto ambiental que han presentado al Estado les ha aprobado, habría que revisar el estudio de impacto ambiental, ¿no? Eso se verifica en el estudio de impacto ambiental. Sí, pero que no es poquito, ¿eh? Son como 40 tomos. Mira, ahorita estoy viendo un caso en Pasco. ¿Saben cuántas hojas son? 6.000 hojas. El estudio de LIA. Entonces, pero usted puede solicitar sobre ese tema específico también, ¿no? Lo puede hacer. Claro. Entonces, gracias, autor. Muy amable. Sí, lo puede hacer. Pero, como en el caso de Conga, ¿no? Ahí se contemplaba desaparecer 2 lagunas. Y obviamente la gente tenía un temor válido, ¿no? Porque era pues una fuente de recurso hídrico para la ganadería, para el consumo humano y para su agricultura también, ¿no? Ahí les he pasado mi canal de YouTube, ¿eh? Ahí hay más cursos de ley de comunidades, otras cosas también interesantes que los pueda de repente ayudar un poco a complementar esta charla de este sábado que entiendo que es un poquito pesado para muchos, pero bueno, vamos a ir de repente cambiando de fecha. Miren, ahí está. Ahí les he pasado el link, ahí tengo como 10, 15 videos. Mañana, lunes, vamos a subir un video de compra-venta de tierras comunales, por qué no debemos vender a los proyectos mineros y por qué las comunidades siempre venden a precios bien baratos y luego se enteran que esas tierras valían mucho más, pues, ¿no? Pero que revertir eso ya es un poco más difícil, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí, por favor. ¿Alguna consulta más? Sí, doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí, doctor, adelante. yo quería, a raíz de lo que está hablando, por ejemplo, Bambas, debe a las comunidades por los compromisos que ha hecho millones, ¿no? 7 millones, 8 millones. Ahora he visto que en comunidades acuerdan pedir más, o sea, no llegan en negociación a acordar o llegar a un acuerdo. ¿Es posible que pierdan ese dinero que les debe? ¿Podrías un poquito ampliarme la pregunta, por favor, para poder... O sea, Bambas le debe a las comunidades millones. Entonces, como este es un compromiso social, ¿es posible que ellos pierdan ese dinero, ¿no? De las comunidades porque quieren ellos cobrar más, ¿no? Aumentan su precio. Ya no quieren millones, porque más, ¿no? Doblan incluso. ¿Pueden perderlo? Al ser un compromiso social, hay una obligación, ¿no? Ahora, habría que ver si ese compromiso social se ha formalizado mediante algún documento, ¿no? Un contrato, o sea, si es que no incumple la empresa, cuáles serían ¿no? Las penalidades. Porque a veces también la comunidad no toma en cuenta todos esos aspectos, porque todo el trabajo lo termina haciendo ¿quién? La empresa minera, ¿no? Hace el convenio, toma y firma, ¿no? Eso digo por experiencia. Yo vi un caso en Puno, donde la empresa, una empresa hidroeléctrica, estaba utilizando 30 hectáreas de una comunidad, que no le había alquilado, ¿eh? Le había alquilado 50, pero al final había usado 80, 30 hectáreas de más. Entonces, primero, lo requerimos notarialmente para que pague por el adicional. No quería pagar, 1, 2, 3, 4, 5 meses, no quería pagar. Al final la comunidad pues, le cerró el acceso. No entras a mi propiedad comunal, te vas. Recién le pagó. Dije, ya nos reunimos tal fecha en la comunidad, voy a llevar mi abogado, mi cheque y listo.
Va el abogado, y estaba ahí justo por el Día de la Madre, yendo a Purímac, me llama y dice, ven, ya, fui desde Lima, cerca de 30 horas de viaje. Llego a la comunidad, y ya llego, y la empresa ya estaba con sus abogados, su equipo técnico, legal, todos ahí con el contrato, para firmar. Ya quería que firme el presidente, pues, ya así, ¿no? Y me piden a mí que revise, pues. Entonces yo reviso y encuentro que en una de las cláusulas, ¿no?, establecía que a partir de que le entrega, la empresa se exime de cualquier responsabilidad ambiental. Es decir, yo no sé pues en qué condiciones me estás entregando el terreno, porque ni siquiera me lo has entregado todavía. De repente contaminado, hasta alado, has removido, no sé, ¿no? Pero ya la empresa ya ha puesto una cláusula así, ¿no? Yo te entrego y ya no me interesa cómo te esté entregando ese terreno, bajo qué condiciones, pero ahí está, me olvido, ¿no? No tienes derecho a exigirme si lo he contaminado. No, un momento, esa cláusula lo sacamos, no va, lo sacamos. No, que eso no, que no podemos, no querían cambiar los abogados. No, que en todo caso vamos a ir a consultar al gerente en Lima. Ah, bueno, no firmaremos hoy día, no tenemos necesidad. Pues como ellos eran los interesados, se fueron al cerro a buscar señales, se caían, hicieron un poco de shock, y al final creo que les autorizaron desde Lima para que sacaran esa cláusula abusiva y no firmaran, ¿no? No firmáramos en ese sentido, porque yo no sé, pues, cómo me estás entregando el terreno. Entonces, habría que ver, de acuerdo a la pregunta que me hicieron, habría que ver, ¿no? Habría que ver bajo qué condiciones, ¿no? Bajo qué condiciones ese convenio social que usted me manifiesta, bajo qué condiciones la han firmado. Habría que ver eso, para poder a partir de ahí, pues, ver, ¿no? ¿Qué se puede exigir a partir de ese convenio, Marco? Un convenio es un contrato, entonces, pero hay que ver, pues, cuáles son las cláusulas, las estipulaciones. Que, como usted dice, ¿eso podría ameritar que pierdan? No, o sea, yo no le encuentro, o sea, ¿en qué sentido, no? ¿Por qué tendrían que perder un compromiso ya asumido entre las partes y aceptado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero a veces sucede, pues, ¿no? Que la empresa dice, no, este es un nuevo convenio y el otro ya no vale, entonces sobre esto vamos a trabajar. Entonces, hay un tema también ahí, ¿no? De repente de falta de asesoramiento o de apoyo. Por eso yo siempre he planteado que en estos procesos de negociación debería tener la comunidad un asesor ahí que lo apoye. Pero ese asesor incluso no debería ser un particular, sino debería ser promovido desde el Estado. O sea, que el Estado le garantice. Pues, ¿cómo yo pretendo negociar entre una empresa que tiene todo un equipo legal, técnico, y una comunidad que muchas veces, pues, primero que desconoce, y dos, que muchas veces incluso no tiene las condiciones a la posibilidad de contratar o tener un buen asesoramiento? Entonces, ¿hay igualdad o no en ese proceso de negociación? Claro que no hay igualdad. Entonces, en una situación de desequilibrio, ¿cómo puedes establecer, pues, relaciones ¿no? De naturaleza contractual o convenios o compromisos sociales equilibrados? Y muchas de nuestras comunidades son quechohablantes. Entonces, ni siquiera hay un diálogo intercultural, ni siquiera nos comunicamos el equipo técnico legal o muchas veces hasta los relacionistas no manejan el idioma. Hecho. Entonces, la primera barrera es lo primero que nos separa es el idioma, ¿no? Los EIA son altamente técnicos, miles y miles de hojas, y eso pretenden que una comunidad lo pueda, que lo apruebe eso rápido, ¿no? Par de días, par de meses. No es así, ¿no? Porque está de por medio la supervivencia, la vida, la salud de esas poblaciones. Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, habrá que ir mejorando esos temas. Sí, ahí les paso mi número, 920-755-404. Claro, ya hay una política intercultural, ¿no? Desde el Estado, pero eso son para el Estado, para sus programas, planes, pero en estos temas de negociación no hay. Miren, las siguientes, para fines, me comprometo a hacer un tema bien interesante, justamente lo que ustedes me preguntan, convenios, marcos, contratos, ¿no? Lo que
lo que debemos hacer antes de firmar, ¿no? Esas recomendaciones. Ahí yo tengo varios contratos de proyectos. Obviamente tengo que darme el tiempo de sacar algunos datos porque no los puedo exponer. Pero hay para que ustedes vean, como dicen, en la cancha, ¿no? Para que vean ahí cuáles son los mecanismos que debemos utilizar para defender nuestra propiedad comunal, para exigir nuestros derechos, ¿no? Entonces, lo voy a preparar para fin de mes. Está pendiente también el tema de sacar un pequeño seminario sobre estatutos comunales y también sobre empresas comunales. El tema es que a veces... la verdad es que yo sí les pido las disculpas del caso por este curso que lo hemos ido, bueno, este seminario lo hemos ido aplazando. Yo he tenido un compromiso, entonces he estado en Apurímac viendo un tema de un estatuto comunal en Abancay, actualizando en una comunidad. Y hace poco, la semana anterior, estuve en Cerro de Pasco. Y ahora el miércoles nuevamente estoy viajando, ¿no? Entonces, un poco a veces... ustedes saben que a veces en las zonas rurales pues todavía el internet es bastante limitado y por eso no hemos podido garantizar el curso de repente que se pueda dar. Pero ya hemos avanzado esta parte. El curso de ley de comunidades que yo lo dicté anteriormente se los voy a compartir, ¿no? Para que ahí podamos complementar con un poquito los temas de conocimiento, ¿no? Sí, y el convenio marco también, déjenme hasta el lunes sacar todos los datos y yo se los comparto, ¿ya? No se preocupen, se los voy a enviar eso también. Y bueno, los materiales ahí ya les estoy preparando, el reporte, hay varias cosas bien interesantes que he ido armando. A veces un poquito que el tiempo es bastante limitado y esto a veces no me permite de repente entregarles a tiempo, pero nos estamos organizando para cumplir con todos los compromisos asumidos. Bueno. Doctor, una consultita. Buenas. Adelante. Sí, adelante. Mira, sería bueno que usted programa un cursito de ley de las comunidades campesinas. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas allá en Ancash, en la comunidad con Antamina. Pero nosotros somos de una comunidad, pero nuestros padres conforman como 150. Pero ellos no nos quieren empadronar, ¿no? A pesar que nosotros somos hijos legítimos de los comuneros. Y en ese caso, ¿qué cosa nosotros deberíamos hacer? Porque es un derecho que ellos nos tienen que poner como comuneros legítimos, pero ellos no quieren hacer eso, ¿no? En ese caso, ¿qué haríamos, doctor? Mire, ahí entiendo que hay un tema ya de que no les permiten porque obviamente ellos no quieren compartir un beneficio económico, me imagino, ¿no? Exacto, ese es el fondo del asunto. Claro, ese es el tema. A ver, ¿qué se podría hacer ahí? Primero, habría que revisar primero el estatuto comunal para ver qué podemos encontrar ahí, a nivel interno, ¿no? A nivel el estatuto tiene rango de ley dentro de la comunidad. Habría que ver qué cosa podemos encontrar ahí, en la ley, en el estatuto, el reglamento, revisar eso. Agotar la vía extrajudicial, ¿no? Y en el peor de los casos, si es que ya eso no sucede, tendríamos que ir ya, porque ahí lo que están haciendo es, ¿no? Un ejercicio, lo que están haciendo es un ejercicio abusivo del derecho. ¿Qué quiere decir? ¿No? A partir de que ellos tienen una serie de facultades, prerrogativas, no están permitiendo, ¿no? Entonces, si es que no se da por ese lado, habría que plantear un tema de una acción de amparo. Es decir, exigir mediante un juez que ordene a la comunidad que se les incorpore a ustedes. Porque no hay razón, motivo, circunstancia que no les permita. Seguramente ahí la comunidad va a salir con el tema, no, es que nosotros somos autónomos. Entonces ahí ya se tendrá que fundamentar, ¿no? Claro, doctor, pero nosotros, por ejemplo, y eso ya hemos hecho acción de amparo, y ese documento ya llegó a mano del Tribunal Constitucional. Y también Tribunal Constitucional, bajo una resolución, le ordenó a Corte Superior de Guari que le dé una respuesta inmediata en la primera instancia. Pero en este caso, los comuneros desisten, no quieren aceptar. Yo pienso que ya le han informado y dijo a la comunidad, arregla con sus hijos. Eso dijo, ¿no? Entran en una conversación. Pero claro, como hay un interés por medio, ellos no quieren aceptarlo. Y seguimos en eso. Pero nosotros queremos, pues, qué podemos hacer en este caso, doctor. Claro, habría que ver esa, ¿no? Esa acción legal que ustedes ya, entiendo que ya la han ganado, habría que solicitar, pues, el cumplimiento de ello, ¿no?
pero obviamente también es otro proceso. Gané el proceso, pero falta que se ejecute, pues, ¿no? ¿Cómo hacemos? Claro, pues. Esa es otra etapa. Pero sería interesante. Ahí tiene usted mi número. La verdad que yo les pido las disculpas. Yo siempre tengo, al día tengo bastantes consultas. Cuando puedo y me da el tiempo, le respondo inmediatamente. Doctor, y a veces cuando es bastantes documentos no me da el tiempo de revisarlo y a veces me olvido, se me pasa. Entonces, me escriben al WhatsApp, me hacen recordar y yo lo veo. Lo veo de repente mañana, lo voy revisando y ya el lunes le puedo plantear algo, ¿no? Doctor, excelente. Entonces yo me pongo en contacto a su número privado y coordinamos. En verdad que nosotros necesitamos de un experto que nos asesore de ese tema. Entonces, lo vemos, esto completamos, doctor. Para ver qué se puede plantear, ¿no? En ese caso. No se preocupe. Claro. Bueno, gracias, doctor. A pedido también de nuestro amigo que está participando, vamos a, en este caso vamos a programar un cursito de ley de comunidades, ¿ya? Vamos a hacerlo voy a armar ahí uno bien interesante, ¿no? Sobre todo en temas, pues, de comuneros calificados, tema de reconocimiento de la personería, temas, ¿no? Cotidianos que siempre tenemos problemas en las comunidades. Miren, sobre el tema del aula virtual voy a gestionarlo con el instituto, toda vez que el curso fue impartido directamente por mi persona, pero voy a coordinar con el instituto a ver si nos pueden dar la facilidad a fin de que, ¿no?, nos puedan brindar su soporte digital y nos puedan habilitar el aula virtual para los que se han matriculado en el curso. No se preocupen. Eso denme hasta el lunes y les gestiono. Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes por la participación y ya los materiales les estoy enviando sin falta el día lunes, los pendientes, para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Ahorita se los paso el tema de la clase del día de hoy. Eso sí los paso por el grupo de WhatsApp. Ahí se los voy a compartir. Muchas gracias a cada uno de ustedes y ya nos estamos viendo pues próximamente. Cuídense, hasta luego, buenas noches.